Contacto con Iña La Estanzuela. Novedades desde la investigación agropecuaria. Buenas tardes a todos. Yo voy a presentar el efecto de los cultivos de cobertura y las pasturas cortas en carbono orgánico y rendimiento de los cultivos. Esta charla la preparamos junto a Raquel y a Fernando, pero es en realidad resultado de un montón de gente porque voy a hacer un pequeño resumen y análisis de dos experimentos de largo plazo. El primero de ellos es un experimento de coberturas en soja, que fue instalado en el año 2005 por Jorge Sauchik y que hoy dirige Marcelo Jusselin, a quienes queremos agradecer. Y el segundo de ellos es un experimento que fue iniciado en el año 1963 y que hoy dirige Andrés Cuinque. El primero de los experimentos que voy a mostrar contrasta hace más o menos 12 años un sistema de soja continua sin cobertura invernal contra soja con cobertura de avena o ryegrass que se quema tarde o temprano. Ahora yo no voy a hablar de cuánto produce quemar tarde, cuánto produce el ryegrass, eso ya lo hizo Fernando, sino que voy a mirar solamente qué pasa en el suelo y en el cultivo de la soja. Y el resultado más importante que hemos visto de este experimento lo muestra esta foto. Un suelo desnudo en invierno que durante los primeros años tenía una erosión laminar muy controlada, pero que el año pasado, con una lluvia no muy grande, empezó a mostrar estas cárcavas. En contra de un suelo cubierto con una vegetación creciendo o quemada, pero bien cubierto. Este tipo de cosas es la que inspira la ley de suelos que tenemos en Uruguay, esto lo sabemos bastante. La soja continua tiene 7 veces más erosión respecto a una avena quemada tarde, estos son los gramos de suelo perdidos con un simulador de lluvia, y 3 veces más respecto a la avena quemada temprano. O sea que el servicio de la cobertura en la erosión de suelo es verdaderamente muy importante. Cuando miramos el carbono orgánico, esto fue el año pasado, después de 11 años de este experimento, no vemos efectos cuando medimos a profundidad fija de 15 centímetros. Lo que estamos perdiendo arriba, en realidad, como tenemos un horizonte A más profundo, todavía no lo estamos viendo. Sí lo vemos en algunas fracciones que Priscila mencionaba, como la POM, pero no en el carbono orgánico total. ¿Qué pasa con la soja? La soja, esto es el promedio para todos estos años, no se entera de la erosión ni de la pérdida de POM. En promedio. Si miramos año a año, la soja continua sin cobertura es el naranja y vemos que tampoco hay diferencias. Sí, estos 2 años, probablemente un poco más secos por el rendimiento promedio, están un poco más lejos. Pero en promedio la soja es un cultivo bastante plástico, que no nos va a mostrar muchos de los síntomas de degradación de suelo que nosotros vemos. Ahora, ¿es sustentable la agricultura continua? Yo creo que todos hemos escuchado 1000 veces que es muy difícil hacer agricultura continua de forma sustentable, por más que tengamos cultivos de cobertura. ¿Qué largo deberían tener las pasturas? Y acá paso al segundo tema de hoy, que es la pastura corta. Y a este experimento tan emblemático, el más viejo de América Latina, el cual probablemente todos ya vieron algunos de sus resultados. Y voy a basarme en 4 tratamientos de este experimento para hoy. Un cultivo continuo sin fertilización, el testigo más esquilmante de todos, una rotación de 3 años de un sorgo de primera, cebada, sorgo de segundo y un trigo, girasol de segunda. Esta ha sido la secuencia dominante durante toda la historia desde que se inició el experimento. Esto ha ido cambiando un poco. Pero básicamente, si pensamos en la presentación de hoy de la gente del Ministerio,
tenemos 2 años de doble cultivo y 1 año sin cobertura invernal, porcentajes más o menos parecidos a los planes de uso que está presentando la gente. La misma rotación agrícola, pero fertilizada según análisis de suelo. La misma rotación agrícola sería el tratamiento 3, que hoy nos interesa un poco más, pero en lugar de tener 3 cultivos, en 3 años de cultivo, tenemos 2 años de cultivo y 1 de pasturas, de una pastura que dura 15, 18 meses, de trébol rojo. Y por último, la pastura más clásica que estamos acostumbrados a ver, 3 años de pastura en una rotación de 6 años. Lo que nos ha mostrado este experimento es, con cultivos continuos sin fertilización, no logramos mantener los niveles de carbono en el suelo, sino que tenemos grandes caídas de carbono. Al fertilizar aumentamos la productividad, la cobertura del suelo y logramos tener balances un poco mejores, pero todavía vemos pérdidas en el carbono con sistemas agrícolas continuos. Este es uno de los experimentos de largo plazo de Uruguay que muestra esto, hay más. Pero también desde el 2009 en siembra directa tampoco vemos que esto se revierte. O sea, uno podría decir, acá hay laboreo, pero también hay siembra directa. También sabemos que con la pastura larga logramos tener balances positivos de carbono, con fases de pastura bien marcadas de ganancias y fases de cultivo de pérdidas, pero que a la larga se logra una ganancia. Ahora, ¿qué pasa en nuestros sistemas cuando el que manda el bolsillo es el cultivo y queremos maximizar el tiempo en cultivos? Una alternativa podría ser tener pasturas más cortas y hemos visto que con eso logramos tener balances neutros en carbono en el largo plazo. Si bien estamos casi un 9% por debajo de la pastura larga, estamos bastante mejor que respecto a la agricultura continua. Si en lugar de mirar solamente 15 centímetros de suelo nos vamos a mirar qué pasa con el carbono en profundidad, vemos que esto se repite para todos los estratos de suelo. Tenemos los distintos tratamientos, los niveles de carbono para los distintos estratos y vemos diferencias significativas en todos ellos. Fertilizar el suelo me permitió tener un 6% más de carbono en toda la historia de este experimento y agregar una pastura corta me permitió tener un 20% más respecto a esa a esa agricultura continua fertilizada. Y todavía somos capaces de tener un 9% más en la pastura larga. Cuando vamos a los rendimientos, nos encontramos en trigo, por ejemplo, que obviamente responde a la fertilización, pero también responde a la pastura, y no al largo de la pastura. Lo mismo pasa, casi un comportamiento casi igual en cebada. Y lo que hemos visto y las relaciones que estamos trabajando con Roberto Díaz es que los cultivos de invierno tienen una relación de tipo cuadrática con el carbono orgánico del suelo. O sea que esas pequeñas diferencias en carbono que nosotros vemos por el largo de la pastura, el cultivo no es sensible a captarlas. Y esto va de la mano con la relación que muestra el carbono con propiedades físicas del suelo, como la estabilidad estructural que estamos estudiando hoy. Cuando vamos al caso de sorgo, un cultivo de verano, nos encontramos que el sorgo responde a la fertilización, pero no hay respuesta esto es un promedio para los últimos 15 años, no hay respuesta a la pastura ni al largo de la pastura. O sea que la respuesta está muy condicionada al cultivo del cual estamos pensando. Soja es muy insensible, sorgo no es muy sensible, pero cultivos de invierno sí resultan bastante sensibles a la calidad y el carbono del suelo. Entonces sorgo en realidad muestra una respuesta más achatada al carbono, donde uno podría decir correrse hacia niveles más bajos de carbono sin ver respuestas en rendimiento. ¿Cuáles son las causas? Y bueno, sabemos que primero los cultivos se comportan diferente, que el efecto de no tener pasturas en invierno parece ser más importante. Por un lado, porque parece que con el fertilizante me estoy quedando corto en invierno. Como bien decía Priscila, necesitamos el carbono para que haya mineralización y aporte de nitrógeno para los cultivos, y esto en invierno es muy importante. Y por el otro lado, las condiciones de anegamiento se vuelven mucho más restrictivas en un suelo que pierde calidad.
Si yo pierdo carbono, pierdo macroporosidad, el agua infiltra y drena más lento del perfil de suelo, y esto es en realidad algo que se está viendo a nivel de chacra, que es, tengo menos momentos para entrar, y esto lo sienten los cultivos y las raíces de los cultivos sienten mucho más periodos de anoxia. En verano vemos que los cultivos no están mostrando claros efectos. Sin embargo, también sabemos que en condiciones de seca van a ser más restrictivas en los suelos degradados, porque la resistencia a la penetración es más alta, y esto quiere decir que a mayores contenidos hídricos, los suelos degradados van a verse más restringidos respecto a los suelos que no están degradados. Y además perdemos capacidad de almacenaje de agua en el suelo. Esto va muy de la mano con un trabajo que publicó la gente de facultad, Osvaldo Ans, este año, que ellos evaluaron cuál es el efecto del año desde la última pastura en rendimientos de trigos de chacras con alto potencial. En gris tenemos fertilizaciones según la recomendación de análisis de suelo, y en blanco fertilizado para que no limite, o sea, dándole nitrógeno asegurándonos que no limite. Y lo que ellos vieron es que fertilizando según la recomendación, a medida que me alejo de la pastura, pierdo rendimiento. Pero cuando yo fertilizo para que no haya limitantes, en los primeros 5 años, desde la última pastura, con nitrógeno podría estar arreglando parte de los efectos negativos de alejarme de la pastura. Pero una vez que pasan más de 5 años, en realidad, la calidad física del suelo empieza a resultar restrictiva para cultivos de invierno, y esto explica los comportamientos más erráticos y peores que vemos en estos cultivos. Sabemos por un montón de bibliografía que las pasturas y las coberturas son los que nos permiten tener menos erosión en nuestros sistemas, más aporte de carbono y nitrógeno, pero también más calidad física y biológica en el suelo. Y además sabemos que partiendo de una buena situación, aunque esté por debajo de las pasturas largas, pasturas cortas me permitirían mantener los niveles de carbono respecto a los niveles iniciales. Cuadrática. Si yo logro ganar, van a ser mayores. Y lo mismo pasa con la dinámica del carbono y la pregunta un poco que le hacían a Priscila. Cuando partimos de un suelo degradado, el suelo va a responder mucho más rápido y es mucho más fácil ganar carbono en un suelo degradado que en un suelo que ya es rico en carbono. Muchas gracias. Sin ánimo de polemizar, pero con ánimo de polemizar. Me gusta siempre tener una bomba. La bomba es la siguiente: ¿por qué siempre dicen que el cultivo es el que manda en el sistema desde el punto de vista económico? Estamos partiendo de un error grosso, porque en realidad, si estamos produciendo, somos capaces de producir en pastura sembrada 600, 700 kilogramos de carne por hectárea, y en verdeos de invierno 600 kilogramos de carne por hectárea, y con los erráticos que son los cultivos de verano, incluido la soja, con los bajos precios que tienen todo el resto de los cultivos, habría que pensar si en realidad deberíamos hacernos las preguntas estas. ¿Por qué no producir más carne luego de la secuencia pastura? Y estaríamos simplificando todas las preguntas como estamos haciendo en este momento. Simplemente eso, sin ánimo de polemizar. Sustentabilidad tampoco nos vamos a quejar. Hola, Valentina. No, no sé, eso está medido como pastoreo, ¿verdad? ¿No? Porque mi consulta era si, porque hay una estrategia también que podría ser tener ese año y medio de trébol rojo, por ejemplo, pero a base de corte para fardos y producir carne, pero fuera no el pastoreo. Y quería ver si esas mejoras en carbono se siguen manteniendo. O sea. Bueno, los datos de Priscila y respecto a la importancia de las raíces,
y en realidad manteniendo una mínima cobertura para asegurarnos que la erosión no sea un problema y asegurando la productividad de raíces, eso es totalmente viable. Inclusive ahora las charlas que vienen sobre pastoreo te van a mostrar que tampoco es tan grave poner los animales si uno tiene determinadas precauciones. O sea que sí, Y la otra cortita es que, por lo que había presentado Priscila, que con las avenas y las leguminosas como cobertura anuales, veíamos un aumento en materia orgánica después de un campo natural. Y ahora me pareció que como que en los testigos no se veía ese aumento de carbono orgánico en el suelo, ¿puede ser? O sea, decís el suelo cubierto en invierno respecto al no. Bueno, en realidad en carbono total no lo vemos. Sí, en la POM, que yo no lo presenté, sí, ahí se ven efectos significativos. Y una cosa que yo medio quise aclarar es el tema de que el error que tenemos por muestrear a profundidad fija. O sea, distinto es si yo miro el stock de carbono en todo el suelo. Si yo mido siempre 15 centímetros y el principal problema del suelo desnudo en invierno es la erosión, como quien dice, me hago trampa en el solitario, porque lo que perdí arriba lo muestreo abajo, y en los suelos de Tanzuela que tenés 20, 23, 24 centímetros de A, en realidad es un poco tapás tus propios efectos. Por eso yo quería aclarar la limitante de los datos que tenemos en relación a eso.